nosotros no queríamos dejar pasar esta oportunidad para señalar algunos puntos que se trataron en este Congreso y que hoy también se expondrán, que son ya la perspectiva de género en las decisiones judiciales, la igualdad y la justicia en el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva, la erradicación de la violencia de género en el trabajo y la salud, y los temas emergentes en materia de familia, sexualidad y reproducción. Dentro de estos ejes, por supuesto, el tema de las obligaciones que como Estado tenemos, y específicamente desde el Poder Judicial, que se traduce en decisiones y que debe traducirse en decisiones judiciales exentas, es decir, donde no haya interpretaciones de normas con sesgos sexistas, machistas, discriminatorios, y por lo tanto la eliminación de los estereotipos y prejuicios de género en la administración de justicia. Eso debe ser una de las principales uno de los principales objetivos que nos debe llevar a conjugar esfuerzos para lograr esas decisiones con igualdad. Definitivamente son desafíos que se nos presentan, pero que trabajando de manera conjunta estamos seguros que lograremos paso a paso esa igualdad tan ansiada, estoy segura, por todos aquellos y aquellas que nos encontramos hoy en esta sala. Bien. Entonces, de nada pues vale que hayan normas si nosotros como jueces, como trabajadores, no incorporamos a nuestro trabajo cotidiano y en las decisiones judiciales la perspectiva de género, que junto con otras perspectivas, por supuesto, como puede ser la intercultural, nos va a llevar a decisiones justas. Y el Estado entonces se compromete, y nosotros como jueces y como parte del Poder Judicial, como parte del Estado, estamos comprometidos en ese esfuerzo. No quiero extenderme más, sino ya decirles que vamos a escuchar las exposiciones de nuestros colegas y amigos que traen el día de hoy para compartir con ustedes. Muchas gracias. Agradeciendo la intervención de la doctora Janet Tello Gilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Vamos a dar paso a la doctora Elvira Álvarez Olazábal. Ella es jueza superior de la Corte de Justicia de Lima con el tema Perspectiva de Género en el Derecho de Familia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un cordial saludo a las y el integrante de la mesa, así como a cada una y cada uno de los presentes, estimadas y estimados colegas y las estimadas orientadoras judiciales que están ahora acompañándonos también en este ciclo de capacitación, porque realmente es un compromiso para la institución llevar como bien ha señalado la señora doctora Janet Tello Gilardi en su presentación, este compromiso para nosotros de insertar dentro del sistema una perspectiva de género que no es más que tratar de consolidar derechos humanos para un grupo vulnerable, mujeres, adolescentes, mujeres y niñas. La idea de que hoy nos estremecemos con la noticia de una niña más cruelmente asesinada y nos imaginamos qué pasó, en qué fallamos como sociedad. Pero es la noticia de hoy y nada más pensar en todas las anteriores y si no cambiamos esta realidad, todo lo que nos espera, entonces tenemos que afrontar esto con todavía mayor rigurosidad, mayor esfuerzo y para nosotros redoblar el compromiso porque esto es para toda la sociedad, no solamente para el Estado,
es para todas y todos que en esta sociedad nos rebelamos, nos sentimos totalmente confrontados con lo que estamos viviendo de la carencia de seguridad para seres humanos por una condición específica, por haber nacido como mujeres. El Congreso, como bien ha detallado la señora Jueza Suprema, fue para nosotros una renovación de ampliación de lo que ya se ha venido realizando en los congresos anteriores. Así que, sin más, yo quiero detallarles algunos de los aportes, como van a hacer seguramente de manera espléndida mis colegas en esta mesa. La participación de la suscrita fue para tratar de introducirnos en esta nueva mirada desde el derecho de familia, porque ustedes seguramente ya han conocido, las y los abogados presentes, que se está hablando en nuestro país de una reforma, no integral, pero sí una reforma de nuestro Código Civil en varias de las instituciones. Y la Comisión Revisora ha tenido a bien, este mes de octubre y en anteriores meses, dar a conocer a la comunidad jurídica y a la sociedad en su conjunto cuáles han sido las propuestas más interesantes. Creemos nosotros que es necesario que estas propuestas sean difundidas, así que me permitiré hacer algún matiz con lo que en Santa Marta se expuso y a la vez tratar de introducirnos a esta crítica de lo que podrían ser las reformas en nuestro país para el Código Sustantivo. En primer lugar, estamos hablando de un reto que obliga al orbe, no solamente al Perú, obliga al orbe porque está dentro de los ODS. Y mis amigas orientadoras judiciales ya saben que son los ODS, ¿no es cierto? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy bien. Es nuestra Agenda 2030. Es aquello que ansiamos lograr con 17 ODS que se intersectan para lograr que los derechos humanos, un gran logro desde el siglo XX y en lo que va de este siglo XXI, sean afianzados en políticas concretas, en indicadores que realmente permitan medir los avances y progresos que estamos realizando, pero sobre todo para que afiancemos ese compromiso de todas y todos para lograrlos, porque no es solamente que estén, como lo señala la ONU, en esa declaratoria, en la parte superior ven ustedes la resolución, pero lo importante es que se asume como un desafío de esta incorporación sistemática de la perspectiva de género por considerarla crucial, es decir, algo vital para establecer que realmente justicia, el valor que no solamente es de los operadores del sistema, sino justicia como valor para cada una y cada uno de los integrantes de esta sociedad, realmente trascienda esta frontera. ¿Qué señalamos nosotros respecto a esta? Perdón, estoy más rápida que lo que el permutador me permite y se salta. Ahí está. ¿Qué señalamos nosotros con prioridad en consonancia con este ODS, el 5, sobre igualdad de género, y que se intersecta con el 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas? Paz, justicia e instituciones sólidas nos confronta a una realidad de reforma en la que nos encontramos precisamente en esta época en el Poder Judicial, porque pretendemos que se revalide, se consolide la legitimidad de quienes dentro del sistema pretendemos dar respuestas, como bien se señaló, concretas alrededor de este valor de justicia, pero específicamente insertando esta perspectiva de género. Doctora, dígame, ¿y esta perspectiva de género lo que va a hacer es eliminar los feminicidios? ¿Va a erradicar todos estos casos de violencia sexual? Lo que pretendemos es que las personas cambien en 180 grados la mirada conservadora de lo que es, porque mañana tenemos una marcha, recuerdan ustedes, anunciada de algún sector, que seguramente tendrá eco también en la prensa, ya nos enteraremos, pero que consideran ellos que el sistema como está es el más adecuado, porque los valores de la familia están adecuadamente asentados. El error parece que es que estas personas no consideran que en lo que va de este siglo XXI estamos todas y todos comprobando que ese sistema conservador que se pretende mantener realmente no afronta, no nos da esa realidad de equidad e igualdad que pretendemos todas y todos, porque avanzamos juntas y juntos o no avanzamos. Y hay un sector que cree que más bien conservarlo, hacer que se mantenga la esfera familiar
como de ascendiente, de asimetría de poder, de alguien que tiene un poder hegemónico, eso va a permitir que los valores que pretendemos como sociedad se logren en este siglo XXI. Error. Lo que pretendemos, y se señala en este nuevo decreto legislativo dado en septiembre de este año, y que cambia precisamente esa mirada de familia conservadora, como que alguien tiene necesariamente que ser el pater familias. Miren, hasta la expresión ya caducó, porque eso del pater familias lo hemos heredado de una tradición romano-germánica muy bien, pero en su momento lo que pretendemos es que exista para cada integrante de la familia una corresponsabilidad y una autonomía progresiva. No pretendemos seres sumisos, no pretendemos que se repita un ciclo que ha lamentablemente normalizado, y lo digo entre comillas, normalizado la violencia contra la que luchamos. ¿Por qué la ha normalizado? Porque cree que es necesaria esa asimetría de poder, cuando podríamos hablar de horizontalidad, de padres y madres construyendo ciudadanía en sus hijos y a la vez compartiendo corresponsablemente tareas, deberes y derechos, por supuesto, dentro del núcleo familiar. Y eso se señala específicamente, ejercer este derecho para lograr desarrollo integral y felicidad para cada una de las integrantes y cada uno de los integrantes. Muy bien, entonces establezcamos, y por eso lo pongo en rojo, que la corresponsabilidad familiar nos corresponde a todas y todos. No hay alguien que sea considerada solamente reproductora y alguien que sea considerado solamente productor. No, acá se trata de asumir juntos, porque el reto nos corresponde como seres humanos, más allá del sexo biológico con el que nacemos, para que podamos debatir, confrontar ideas, dialogar y, por supuesto, dentro de esa corresponsabilidad, hacer una distribución equitativa de tareas. Si eso lo tuviéramos desde la base medular, eso que significa formar familias igualitarias, realmente podríamos evitarnos los dolores inmensos que ahora tenemos como sociedad frente a esto que todos los días nos conmociona y que tenemos que buscar una respuesta y también una solución. Una de las que puede ser. Y pensando en familias, y si yo no quiero que se mantenga ese conservadurismo, lo que tengo que hacer es aplicar cada uno de estos indicadores de los ODS. Muy bien, hay uno específico que está señalado, el 5.21, que señala que hay que desglosar por forma de violencia y edad cómo se va afectando el desarrollo de los seres humanos. Es importante, por supuesto. Nosotros como país tenemos el reto que el próximo año 2019 debemos presentar a la Comisión de Seguimiento de ONU para estos ODS cuáles han sido nuestros avances. Y los invito a ingresar a la página del INEI y ustedes van a poder confrontar lo que hemos hecho en salud, erradicación de pobreza, lo que estamos haciendo en igualdad de género y en este 16 que es paz, justicia e instituciones sólidas. Pero mientras tanto, veamos esto. ¿Qué pasa en nuestro país cada día? Hoy nos vamos a acostar todas y todos cuando terminemos nuestra jornada y vamos a saber que hoy 4 menores de edad van a ser madres. 4 menores de 15 se convierten todos los días en este país en madres sin haberlo querido, sin haberlo pensado, sin haberlo proyectado y por el contrario, se ciega para ellas toda posibilidad de alcanzar sus metas, realizar porque tienen capacidad y potencial lo que ellas habían trazado en su vida. Este maravilloso país, y ahí están las cifras, quien quiera confrontarlas, MINSA, RENIEC e INEI han realizado, como ustedes recordarán el año pasado, una confrontación luego de extraer la estadística de ese censo nacional del 2017. Y tenemos, ahí están las cifras en rojo, 4.500 adolescentes que se han convertido en madres entre los 12 y los 14 años. Y ojo, por favor, no olvidemos, quien ha estudiado y ha analizado esto, sabe que siempre hay una cifra negra, que oficialmente no la tenemos. O sea que si de la cifra oficial nos podemos sentir avergonzados, imaginémonos qué está pasando con esa cifra que todavía no es materia de denuncia. Pero lo peor no es que esas jovencitas no tengan ya un pronóstico de lo que ellas pensaban realizar a futuro,
sino que lamentablemente no tenemos seguridad que la política actual permita evitar, pronosticar y poner barreras, porque toda violencia es evitable, para evitar precisamente que se siga reproduciendo esta estadística. Y miren, qué curioso, el Estado peruano nos dice, sí, hay que prevenir, hay que dar difusión a los derechos humanos, vamos a hablar con los jóvenes de educación sexual, de planificación familiar, pero la realidad es esta, no estamos llegando a todos los hogares. Y lo peor, y se demuestra en esta otra diapositiva, para quienes quieran luego alcanzar una mayor información sobre esta estadística, no la voy a leer porque a veces es un poco aburrido, está por áreas, está por departamentos. ¿Cómo utilizamos los métodos de planificación familiar? ¿Están al alcance de todas y todos? ¿Saben nuestros adolescentes? Porque, ojo, de ninguna manera vamos a respaldar que exista precocidad en los encuentros sexuales de los jóvenes. Pensamos que esto debe evitarse, pero lo que pensamos además no es simplemente poner una barrera a la sexualidad de las y los jóvenes. Lo que pensamos es, los 3 retos son informarlos, información de calidad, 2, darles servicios de calidad que sean accesibles para todas y todos, y 3, que tengan consultas médicas cuando ellos quieran tener información. Yo sé, yo estoy segura, yo también soy madre, todos queremos que las y las jóvenes en nuestro país realmente no se adelanten, no salten a la garrocha de etapas previas de preparación. Pero lo que debemos tener todas y todos también como horizonte conjunto es esta posibilidad de informar, hacer accesibles los servicios y por supuesto que tengan también la posibilidad de consultas adecuadas por profesionales preparados para que ellos no tengan que ser simplemente una cifra, sino que tengan la posibilidad de determinar su ejercicio en libertad, con voluntad, con decisión, pero bien informada sobre su sexualidad. Pero el Estado peruano no les provee de suficientes recursos y lamentablemente todavía sanciona a las adolescentes. Este es un ejemplo. Seguramente, si todas las que estamos acá, todos los que estamos acá, nos ponemos a pensar a los 12, a los 13, a los 15, a los 16, no queríamos ser madres o padres, teníamos metas por realizar. Pero estas jovencitas seguramente, al igual que nosotros, tenían metas por realizar. Esta jovencita del caso en concreto tenía 17, la esperanza, gracias al programa Beca 18, que como todas y todos conocen, es un programa de inclusión social del gobierno para favorecer a adolescentes para que vengan a las urbes a estudiar, oportunidades que no se les da en el ámbito rural, oportunidades que no tienen por ser de extrema pobreza sus hogares o de pobreza. Y entonces esta jovencita que con falta de información, no adecuados servicios y por no ser accesible la consulta médica quedó embarazada. Y miren ustedes, el Internet en este mundo digital tiene mucha información y muchos servicios, sobre todo para las y los jóvenes. Y ella, al precio de más o menos $30, compra una pastilla para evitar ese embarazo. Miren ustedes, el primer riesgo. Intersectemos, por favor, intersección es como en la teoría de conjuntos cuando estudiamos matemática moderna, recuerdan ustedes que elementos comunes se van sobreponiendo. Muy bien, en la intersección, en los temas de violencia y en atención para esta temática de derechos sexuales y reproductivos, no es una sumatoria, es una potenciación, ¿ya? El primer factor de la joven adolescente, 17 años. Segundo factor, pobreza extrema. ¿De dónde proviene ella, Elvira? Proviene de Charate, Cusco, de una economía de subsistencia de padres agricultores, donde si no fuera por el programa Beca 18, jamás iba a poder ella emerger de esa situación y lograr una preparación que le diera otras herramientas para poder ella lograr sus metas ansiadas. Llega y lamentablemente por falta de información, porque se siente totalmente desubicada en un ámbito urbano, tercer factor que se va intersectando, y logra lamentablemente llegar a este servicio clandestino de Internet y sin consulta médica. Por supuesto que como ustedes podrán imaginar,
no logra el propósito, no culmina el propósito y tiene que recurrir a un hospital. En el hospital, cuarto factor, tienen que someterla a un legrado uterino, es decir, ella lamentablemente es una persona que requiere de una intervención, es una práctica invasiva y allí comienza el quinto factor, ya se convierte ella en una denunciada. Es una denunciada porque en nuestro maravilloso país, como recordarán todas y todos, tenemos una sanción, aunque se entiende como leve, porque la pena privativa de libertad o la prestación de servicios a la comunidad que se da como alternativas a la sanción no es grave. Pero además en nuestro país tenemos una posibilidad de hablar de abortos terapéuticos cuando hay grave peligro para la vida de la gestante o cuando puede ocurrir un riesgo permanente en su vida, en su salud, en su integridad. Y ustedes recordarán que eso está desde el Código del 24. Más de 90 años en el país y recién en el 2014 MINSA saca la directiva para lograr realizarlo. Allí tenemos el caso KL, que nos llevó como país ante la CEDAW. Tenemos el caso LC, que nos llevó como país ante el Comité de Derechos Humanos, de abortos terapéuticos que no fueron realizados por lo que se denomina objeción de conciencia, cuando debió, por el contrario, tomarse en consideración que en uno de los casos había una grave, lamentablemente, problemática congénita que hacía inviable la vida del feto, y en la otra, la criatura que estaba gestando esta adolescente de 13 años era producto de una violación. Entonces, las adolescentes en nuestro país, además, pueden ser sancionadas. Lo que la sala resolvió finalmente, en este caso en concreto, fue concederle la remisión del proceso. ¿Qué significa remisión, Elvira? Significa, de acuerdo a las reglas mínimas de administración de justicia para menores de edad o reglas de Beijing que se aplican en todo el mundo, aplicar para las jóvenes cuando se trata de delimitar qué cosa es conducta ilícita y hablando de edades, hablando de la inseguridad de una jovencita que viene de una condición de pobreza, hablando de su falta de información por un Estado que no le ha dado oportunidad de conocer sobre derechos sexuales y reproductivos, servicios adecuados, planificación familiar y hacer accesible las consultas médicas. Entonces se le aplican estas reglas y se procura para ella que continúe además con sus estudios, porque esto cegaba totalmente la posibilidad, si ella continuaba con esta medida impuesta en primera instancia, cegaba totalmente la posibilidad de continuación de acogerse a los beneficios de la beca 18, con lo cual tendríamos nuevamente un retorno a su pobreza. La idea es hacernos nuevamente un esquema de pensamiento que nos diga por qué es válida esta perspectiva de género, por qué tenemos que preguntar por la mujer y su contexto en una sociedad como la nuestra, tan machista, tan homofóbica, con racismo incluido. Es hasta irónico, como un país pluricultural que tiene esa potencia maravillosa, o sea, una riqueza para todas y todos, sin embargo, seguimos choleándonos y negreándonos como si todos y todas acá no fuéramos mestizas y mestizos. Es totalmente paradójico que no tengamos ese reconocimiento pleno respecto a las personas por su procedencia, porque son indígenas, porque tienen una característica especial. Lamentablemente nos guiamos por estereotipos de género. Lo que hace la perspectiva de género es decirle a las y los operadores y las personas que quieren orientar en derechos a otros. Esta perspectiva de género lo que pretende es revalorar al ser humano que siempre se ha considerado subordinado y darle un entendimiento al por qué esa minusvaloración no debe permanecer y por qué el varón tiene también que padecer ese machismo que lo obliga a reproducir el estereotipo de decirle tú tienes que ser macho, si no, no eres viril. Queremos contextualizar qué cosa es virilidad para los seres humanos que biológicamente nacieron con un sexo masculino. Una virilidad bien entendida en un ejercicio que potencie las capacidades de los seres humanos sin
quitar, mermar, recortar, disminuir a otros que nacieron con un sexo biológico diferente. Y acá hago un paréntesis. Esto es hablando solamente de varón y mujer, pero la perspectiva de género va más allá. La perspectiva de género se pregunta también por la población LGTBIQ. Esa población sobre la cual vamos a hablar esta semana precisamente en un evento que está organizando la Comisión de Acceso a la Justicia que preside la señora magistrada Janet Tello y que va a ser acá, en el Palacio de Justicia, para que estas personas que pertenecen a la comunidad diversa sientan que la justicia también es para ellas, para ellos, que sientan que cuando hablamos de perspectiva de género vamos a cambiar, como decía, en 180 grados y vamos a preguntar por qué la sociedad no les permite ser incluidos. Todas y todos venimos cuando nacemos al mundo para ser felices. Nadie te preguntó si tu orientación sexual va a ser diversa y tienes el mismo derecho a ser feliz. Esa orientación sexual diversa no te hace menos. Vengan, las invitamos, los invitamos. Es este viernes a las 5 de la tarde y continuemos dialogando sobre esto. Es algo histórico, como bien señala la doctora, porque acá en Palacio de Justicia vamos a recibir a personas trans, a representantes del sector de personas lesbianas, gays, transexuales. Van a dialogar con nosotros. La discriminación, que es un maleficio, que es una construcción de seres humanos que lamentablemente creen que todavía la faz, la procedencia, el recurso económico, la capa social. A mí me han dicho alguna vez, Elvira, ¿y no te quieres cambiar de código postal? Porque vivo en el Cercado de Lima. Y yo le digo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi capacidad y mi potencial? No, es que puedes ir a otros distritos, pues, ¿no? Por Dios, como si dependiera de eso, de tu ubicación geográfica, que valgas menos o más frente a alguien. Acá, todas y todos afrontamos esta realidad para que podamos sentirnos realmente como una sociedad inclusiva. Nosotros tenemos un reto al 2021, el Bicentenario. Ahora tenemos que hablar de cómo vamos a cantar ese himno nacional. ¿Somos libres, todas y todos, realmente de expresarnos, de sentirnos incluidos? Lo que se dijo además en esta exposición en Santa Marta, y ya terminando, era esta recomendación general número 20 del Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño, queridas y queridos amigos, es el comité monitor de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por todos los países del orbe, menos uno, Estados Unidos. Y por supuesto, en este momento, en el contexto que estamos viviendo, ya sabemos que no lo va a ratificar. Pero salvo esa excepción que confirma la regla, todas y todos estamos en el compromiso de respaldar los postulados que este comité monitor nos actualiza, porque los instrumentos de derechos humanos son instrumentos vivos, son avances que se dan conforme a la dinámica social. Y lo que ha señalado también este comité es que debemos incluir esa perspectiva de género para todas y todos, y que cuando hablemos como obligación de los estados, ¿qué está pasando con los casos de violación de niñas? ¿Qué está pasando con la posibilidad de incluir, debatir esa ley que modifique para nuestro país? Como ustedes recordarán, este año ha habido un intenso debate sobre modificaciones en países de América Latina. Se está todavía llevando a cabo ese debate. Entonces también es necesario que nosotros veamos qué causales pueden ser incluidas para exonerar de responsabilidad. Hemos avanzado, sí, ya con esto voy cerrando. El Poder Judicial ha tenido 2 acuerdos plenarios importantes donde ha reconocido efectivamente la necesidad de aplicar en casos concretos esta perspectiva de género. Ha hecho un reconocimiento del reglamento de la Corte Penal Internacional, esa corte tan importante del Estatuto de Roma, y ha señalado efectivamente que esas relaciones de poder en general han favorecido a un grupo, simplemente por un sexo determinado, y que por el contrario lo que han hecho es quitar posibilidades a otro grupo humano. Y este otro acuerdo plenario, el 1/2016, ha actualizado esto que para la Corte Suprema ya significa un compromiso, la búsqueda de que la violencia
en ese sistema de relaciones hegemónico, predominante, asimétrico, realmente sea totalmente invertido. Es decir, busquemos que esta violencia, que es el factor, se genera, está dentro de esas relaciones no igualitarias, esas relaciones que ocasionan un retraso en nuestro desarrollo como país, no se perpetúen. Entonces, me parece muy importante lo que ha señalado el Tribunal Constitucional en este proceso de amparo. Es una sentencia que ha sido dada a difusión en marzo de este año y trata sobre un caso de violación a una adolescente en la época de estudios en una universidad privada. Todas y todos seguramente sabemos del caso, donde la señora magistrada, la única mujer que integra el Tribunal Constitucional, se pregunta y da dos respuestas. El Tribunal Constitucional está aplicando esta perspectiva, señala ella, en forma explícita, no. En forma implícita, sí, pero en determinados casos, pero no de manera unánime. Ahí hay una problemática. Los y las invito finalmente a leer este documento, lo pueden googlear, es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo afrontamos la pobreza y cómo podemos hacer que los derechos humanos frente a estos enormes retos de las ODS, el tema de pobreza en nuestro país, la posibilidad de cambio de la que estamos hablando, también involucre esta autonomía económica y autonomía reproductiva. Y este otro, que también seguramente lo podrán ustedes googlear, es el último informe que en octubre de este año ha presentado UNFPA, la Oficina de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, de planes estratégicos al 2030. Y este es el primer tramo, el primer plano estratégico para el 2018 al 2021. Cómo lograr efectivamente que estas dinámicas de desarrollo inserten este principio de igualdad, esta perspectiva de género, para que nuestras sociedades avancen. Avanzamos todas y todos juntos, los varones también, porque para ellos también es necesaria esa perspectiva de género, porque les decía, hay que modificar ese patrón cultural de lo que significa masculinidad, pero porque además saben ellos que si no avanzamos juntas y juntos, no podremos avanzar a un país mucho mejor. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Elvira Álvarez Olazábal. Ella es jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima y presidenta del YUSDEM, Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Antonia Saquicuray Sánchez con el tema Perspectiva de Género en Decisiones Emblemáticas, caso Campo Algodonero versus México. La doctora Antonia Saquicuray es magistrada de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, saludar a la mesa en la persona de la doctora Janet Tello Gilardi. Creo que no está de más destacar su compromiso en estos tipos de eventos. Además, también saludar en la mesa a mi compañera Elvira Álvarez, Iván Sequeiros y Iván Guerrero, y estoy pensando en el doctor Sequeiros por un evento que tengo, y Jorge Ramírez. Y a todos ustedes, a todos y a todas por venir esta tarde a acompañarnos en un seminario. Como bien lo dijo al comienzo la doctora Janet Tello, este evento se ha hecho prácticamente de un momento a otro como consecuencia de nuestra participación en un seminario internacional en Santa Marta, en Colombia, cuyo título es el Quinto Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos. Queríamos, como bien se ha señalado, compartir esta experiencia y también compartir los conocimientos adquiridos, porque hay que decirlo, no todos y todas tenemos la oportunidad de poder participar en este tipo de eventos que no hacen sino reafirmar el conocimiento y, como todos conocen y es bien sabido,
que el conocimiento hace ser a las personas independientes. Ese es un factor muy importante, que el conocimiento nos abre puertas, nos abre inclusive posicionarnos al tomar una decisión. Y este tema abarca precisamente, como bien se ha dicho al inicio, y que en materia de mi disertación, la aplicación de los estándares internacionales sobre la perspectiva de géneros en casos emblemáticos. Y traigo a colación un caso emblemático y que por todos debe ser conocido, y creo que es conocido, que es Campo Algodonero versus México. Y esto trae a colación a la disertación brillante que ha hecho nuestra colega Elvira Álvarez sobre lo último. El Tribunal Constitucional hace poco ha fallado en un caso y solamente hay un voto de la jueza del Tribunal Constitucional, que es la doctora María Elena Ledesma, y ella se pregunta si en nuestro país la justicia aplica al momento de sus decisiones judiciales la perspectiva de género. Miren, estamos hablando 2018 y esta sentencia que voy a compartir con ustedes, y lo tienen a la vista porque es fácil ingresar a la página web de la Corte Interamericana y tienen caso Campo Algodonero versus México. Y ya la Corte Interamericana, desde noviembre del año 2009, en un caso que creo que marca el inicio en la aplicación de los estándares con perspectiva de género, ya pone en conocimiento de la comunidad jurídica sobre las condiciones para la aplicación en las decisiones judiciales de estos estándares que tienen relación con la aplicación de la aplicación del derecho con perspectivas de género. Esta sentencia es, como ya les digo, es importante y relevante y trascendente, y que por todos y todas debe ser conocida. El caso es el siguiente. Es un caso que sucedió en la ciudad de Juárez, que es en el estado de Chihuahua, que es limítrofe con Texas en los Estados Unidos. Es una ciudad fronteriza. Es una ciudad con más de 1.200.000 habitantes y la mayoría se dedica a actividades del campo y también de industria. En el año 2001 desaparecen 3 jóvenes de 25, 17 y 15 años. Estas personas desaparecen, sus familiares en forma inmediata acuden a las instancias, primero las instancias policiales, luego a las instancias fiscales y finalmente al Poder Judicial. En todo ese transcurso no recibieron, no obtuvieron una respuesta adecuada. Es ahí que estos acuden a organizaciones internacionales que asumen el caso y demandan al Estado de México por no haber obtenido acceso a la justicia en su país. Ciudad de Juárez, según el contexto, desde el año 1993 venía pues sufriendo la desaparición de mujeres. Se dice en el promedio en el año 2000, en el año 2001 había 264 víctimas y al año 2015 había más de 379 víctimas desaparecidas, todas ellas mujeres jóvenes. Y el patrón de la desaparición de estas mujeres eran jóvenes, mujeres de escasos recursos, estudiantes y trabajadoras. Es ahí, entonces, cuando los familiares de estas víctimas acuden a las instancias, en primer lugar a las instancias policiales, reciben como respuesta, como se trataba de mujeres jóvenes, se habrá ido con su enamorado o tendrán pues conducta reprochable. Y es más, decían que cuál habrá sido su opción sexual de estas personas. Es ahí donde observamos en primera instancia cómo es el actuar de las autoridades que deben brindar en primer momento
una acción inmediata. Es así que estas autoridades pasaron a dejar el tiempo, no actuar en forma inmediata, no hubo una diligencia debida, porque dijeron, bueno, hay que esperar, ya vendrán, se han ido con sus novios, pasaron 2 días, semanas, hasta que aparecieron al cabo de 15 días aproximadamente, muertas, cruelmente asesinadas, en un sitio llamado en un campo algodonero. Por eso se llama este caso campo algodonero. Las víctimas, según los resultados de necropsia, habrían sufrido violencia brutal, inclusive se hablaba de que habrían sufrido también una violencia sexual. Ante esto, y responde las autoridades judiciales iniciar las investigaciones porque de los primeros indicios se hablaba de que habrían sido gente que pertenecía a los entes estatales. Eso por una versión de una de las madres de las víctimas, pero no se llegó a establecer porque las diligencias actuadas en primer momento no fueron llevadas a cabo, como ya le vuelvo a repetir, con la debida diligencia y la inmediatez necesaria. Es por ello que estas personas acuden pues ante la comisión en primer momento. La comisión ampara este pedido porque advierte precisamente que primero que el Estado mexicano, a pesar de que tenía ya el precedente de que en Ciudad Juárez se habían producido a partir del año 93 una serie de desapariciones y muerte, sobre todo de mujeres y víctimas no solamente de violencia física, sino también de violencia sexual, no tomó la debida diligencia del caso. Es por eso dice que contraviene artículos importantes de la Convención Americana, artículo 1, artículo 5, artículo 6, que hablan pues de derecho a la vida, debida diligencia, derecho a la integridad personal, derecho a la integridad personal y libertad personal. Acorde también con ya 2 convenios muy importantes y que eran ya de aplicación en ese momento, que es la Convención Belén do Pará y la Convención de la CEDAW. Entonces, se señala en primer lugar que el Estado mexicano pues incumple ese deber de diligencia debida. Es así de que al resolver este caso, la Corte Interamericana, y por ahí la importancia de esta sentencia, es que precisamente dice de que el Estado mexicano no actuó en forma debida porque había una situación de vulneración sistemática a las mujeres por su condición de mujeres, ¿no? Porque si se trataba de la muerte o desaparición de jóvenes, varones, la actuación hubiera sido distinta a la de las mujeres. Entonces ahí se habla inclusive de que estuvieran actuando pues en una situación de discriminación. También se señalaba de que entre las deficiencias que no se actuó al momento del recojo ya de las investigaciones propias llevadas a cabo en este caso, de hacer las necropsias correspondientes para determinar efectivamente cuánto tiempo tenían ya de fallecidas estas víctimas y también qué otros, aparte de la violencia sexual, qué otro tipo de torturas hubieran sufrido. Entonces, el caso, para la Corte, el Estado mexicano pues, no actuó con la debida actuación, con la diligencia debida, incumpliendo, como ya les vuelvo a repetir, artículos fundamentales que como Estado y adscrito a la Convención Americana era el derecho a la vida, que es uno de los derechos nucleares que tiene como principal objetivo pues salvaguardar la vida e integridad de las personas. Asimismo, el derecho a la integridad y el derecho a la libertad personal. Asimismo, establecía que en la actuación e investigación se utilizaron estereotipos
como el hecho de preguntar por las víctimas y estas, al momento de los familiares ir a presentar la denuncia, diciéndoles o haciendo preguntas como: espere, se habrán ido con sus enamorados, o es que no tenían una conducta intachable. Y asimismo no actuaron, como les vuelvo a repetir, como en forma oportuna. La Corte señala de que estos aspectos posibilitaron de que las autoridades no actuaran en forma inmediata y poder salvar posiblemente la vida de estas víctimas. Entonces, acá nos planteamos, y como se ha venido diciendo, de que no se dio importancia porque se trataba de mujeres, y mujeres dentro de un contexto de personas de escasos recursos, trabajadoras o estudiantes y jóvenes. Entonces, en el presente caso, la Corte señaló, en primer lugar, que el Estado mexicano no respetó la situación de violencia que existía ya en la ciudad de Juárez, porque estos hechos ocurrieron en 2011 y desde el año 1993 ya la ciudad de Juárez atravesaba una situación de una serie de desapariciones y homicidios contra las mujeres. Además, por ser una ciudad limítrofe, una ciudad fronteriza, había pues un componente alto de tráfico de personas, lavado de dinero, trata y una cantidad importante y una elevada denuncias por asesinatos y violencia sexual. Entonces, el Estado tendría la obligación de actuar en forma debida. Se dice también que en la ciudad de Juárez, con respecto a los homicidios que se producían con respecto a las mujeres, se encontraban influenciados por una cultura de discriminación hacia la mujer. Esto es, pues, primero, por no haber sido atendidas o no darle importancia a la desaparición inmediata y actuar inmediato de las autoridades judiciales. El otro punto era que las mujeres eran jóvenes, de escasos recursos, como muchas de las víctimas de homicidios en esta ciudad. Se probó, en este caso, a pesar de que sufrieron agresiones físicas y muy probablemente violencia sexual de algún tipo antes de su muerte. Lo anterior llevó a concluir a la Corte que estas jóvenes, González, Ramos y Herrera, fueron víctimas de violencia contra la mujer según la Convención Americana Belén do Pará. Por los mismos motivos consideró que las víctimas de estos homicidios fueron por razones de género y están marcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer. La Corte estableció que los derechos a la vida y a la integridad personal, que revisten carácter esencial en la Convención Americana, violó las garantías también de las garantías del debido proceso. Señala que el derecho a la vida y la integridad personal son parte del núcleo inderogable y que no pueden ser suspendidos en una situación, llámese de guerra, llámese de peligro público o otras amenazas. Bien, respecto a la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 5, que es derecho a la integridad personal de la Convención Americana, implica que el Estado tenía el deber de investigar los actos de tortura y todo trato cruel e inhumano. La Corte analizó que efectivamente el Estado mexicano no previno adecuadamente la desaparición, los vejámenes y muertes sufridas por estas tres víctimas. Que no actuó, segundo, que no actuó con la debida diligencia. Lo anterior se traduce en que incumplió pues las garantías que señala
la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 4, 5 y 7. Asimismo, conforme al artículo 1.1 de la misma y el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, que se complementan y conforman el corpus juris internacional en materia de prevención y sanción contra la sanción de la violencia contra la mujer, y no permitió un acceso a la justicia a los familiares de las 3 víctimas, conforme también lo estipulan los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención. La Corte sostuvo en esta histórica sentencia de que los estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco de protección jurídica, con una aplicación efectiva de los mismos y la aplicación de políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz y pronta. La estrategia de prevención debe ser integral. Asimismo, los estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en lo que es evidente que determinadas mujeres y niñas son víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en caso de violencia contra la mujer, los estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada, recalco, reforzada, a partir de la Convención Belén do Pará. A partir de esto, la Corte analizó que las medidas adoptadas por el Estado mexicano no eran las adecuadas para cumplir con esta deber de prevención. Las víctimas González, Ramos y Herrera, de 20, 17 y 15 años respectivamente, como les he mencionado, todas eran mujeres humildes, estudiantes, trabajadoras, que salieron de su casa un día y su cuerpo fueron encontrados 2 semanas después, brutalmente asesinadas y con violencia habiendo sufrido incluso violencia sexual y demás maltratos. Y esto a pesar de que el Estado mexicano tenía pleno conocimiento de que la ciudad Juárez era una ciudad, pues donde tenían un índice muy elevado de desaparición de mujeres y que sufrían este tipo de violencia. Esto, queridos amigos, amigas, nos lleva a hacer un símil con lo que viene pasando en nuestro país. Nos preguntamos si el Estado peruano está cumpliendo con estos estándares que la Corte Interamericana ha marcado a raíz de este caso Campo Algodonero. Se están haciendo, creo yo, y desde el Poder Judicial, y felicito que una de las juezas supremas, que es la doctora Janet Tello Gilardi, se haya comprado, como se dice, el pleito, y a través de una comisión que ella preside, se está brindando no solamente difusión y capacitación, sino también se está brindando capacitación a las mujeres. Como ejemplo, este ambiente, esta aula, podremos decir, está conformado hoy en día por mujeres que son orientadoras judiciales. Yo creo que eso es un compromiso importante. Y felicito ese compromiso de todas las mujeres, porque creemos que es
el impulso, el corazón y la fortaleza que todas debemos poner para asegurar y efectivizar estos cambios. Vuelvo a recalcar, creo que desde el Poder Judicial se está trabajando, hay que reconocerlo, se está trabajando con 2 comisiones que presididas una por la otra jueza, la doctora Elvia Barrios y la doctora Janet Tello Gilardi. Creo yo que involucrarnos todos y todas en el conocimiento y el reconocimiento de que existe una marcada violencia contra la mujer y el poder, los operadores judiciales en las sentencias, aplicar los estándares que ya hay en innumerables sentencias de la Corte Interamericana, iniciándose como primer hito el caso Campo Algodonero. Creemos que está desde el Poder Judicial, debe haber una respuesta efectiva, inmediata, y a través de estas 2 comisiones que están en la Corte Suprema creo que se puede avanzar bastante, y más aún con el compromiso de todas las mujeres, que podemos generar cambios. En un evento en mayo, en la que participamos también con la doctora Tello, bueno, era una reunión de juezas, el Logan decía, más mujeres, más justicia. Yo creo que sí, sin, por supuesto, dejar de lado la importante compromiso de los jueces, sin ánimo de dejarlos de lado, no, al contrario, sumamos. Y acá está, lo veo a la vista, un colega muy querido y respetado, el doctor Segismundo León, que también es una persona muy comprometida, es una persona que creo que está más a la orilla nuestra, y felicito que esté presente y nos acompañe. Yo les agradezco esta tarde, solamente quería brindarles casos o pinceladas muy importantes de esta sentencia, y los invito a que puedan acceder a la misma, está en la página web. Es una sentencia muy importante, emblemática e histórica, y creo que todos y todas debemos leerla. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Antonia Sakikuray Sánchez con el tema Perspectiva de Género en Decisiones Emblemáticas, caso Campo Algodonero versus México. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Iván Guerrero López con el tema Aspectos prácticos de un enfoque diferenciado e intersectorial en casos de violencia física, psicológica y sexual. El doctor Iván Guerrero es juez supremo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. En verdad, en este momento en el país, todo el pueblo tiene una sed de justicia. Lamentablemente, todos los días existen violaciones, existen crímenes, siguen habiendo feminicidios, existe corrupción, tenemos muchos problemas. Y por eso, por esa razón, yo la verdad lo primero que quiero decir es que me siento que es un alto honor para mí compartir la mesa con lideresas auténticas. Como ha mencionado la doctora Antonia Sakikuray, también largamente conocida, la doctora Janet Tello encabeza una comisión que tiene además un nombre, una denominación muy extensa, permanente de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad. Es bastante un gran reto a propósito de las 100 reglas de Brasilia, porque en el Perú la verdad es que sí existe discriminación y existe mucha violencia. Y entonces es necesario no ser indiferentes frente a esta realidad. Es necesario que hagamos algo. A propósito, también está acá el doctor Jorge Ramírez, quien es un juez constitucional
ya van a conocer de sus decisiones. Y en fin, hay muchas personas que se preocupan por los problemas sociales y se trata de hacer algo. Precisamente por eso en esta ocasión hemos querido reunirnos para expresar nuestras preocupaciones y trasladarles a ustedes algunas ideas, algunas reflexiones, pero sobre todo a quienes son o somos parte del sistema de justicia. Porque entrando en materia, en verdad, el tema de la perspectiva de género no es una discusión sobre la prevalencia entre el hombre y la mujer. Esto no es así. Como lo he consignado en esta diapositiva que siga, es un problema sobre la dignidad humana y los derechos humanos, así como de la necesidad de luchar contra la violencia y la discriminación en el contexto de una sociedad democrática. Es necesario, para empezar, tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos una madre, provenimos de una madre. Todos nosotros seguramente tenemos una pareja, tenemos hijas, y entonces esa falta de entendimiento, de internalización, de comprensión de lo que es la violencia de género, no puede seguir. Es necesario, y lamentablemente, cuando ya se supone que todos los actores del sistema de justicia esto lo tienen claro, vemos casos que nos demuestran que no es así. Casos problemáticos donde no se actúa como debe actuarse. Y esto tiene evidentemente un correlato en la realidad, un correlato adverso. Podría poner un simple ejemplo para decir hasta qué punto se está entendiendo o no lo que significa la perspectiva de género. El día de mañana va a haber una movilización, ¿no? Se habla de esta idea, con mis hijos no te metas. Acá no se trata, a mi modesta manera de ver, de quién prevalece en las formas de analizar las cosas. Lo que yo quisiera, para ver si al final logramos entendernos y ojalá que cada uno de ustedes pueda encontrar sus propias conclusiones, es que un aspecto trascendental es que históricamente ha existido discriminación y violencia contra la mujer. Voy a citar muy rápidamente algunos hechos históricos, como ejemplos nada más. Cuando después de la Revolución Francesa, que fue el surgimiento de la época de la Ilustración, es decir, el resultado de todo ese pensamiento en el sentido de que debería existir libertad, justicia, igualdad, fraternidad, ¿no? El auge de la Revolución Francesa, como producto, se gesta un documento denominado la Declaración de los Derechos del Hombre. Paradójicamente, en este documento no se incluía a la mujer, como si no existiera. Imagínense, el producto de una revolución como la francesa que marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Segundo ejemplo, en el Perú, recién en el año 1955, en el gobierno de Odría, con la ley 12391, se le da el voto a la mujer. Dice que durante 19 siglos la mujer no ha sido considerada un ciudadano o ciudadana. Tercer ejemplo, porque puede pensarse, no, pero son otras épocas que ya pasó. En este mismo momento en el mundo hay mucha violencia y mucha discriminación. El caso de Malala. Malala es una niña pakistaní que a través de un blog empezó a luchar en su pueblo
para acceder al derecho a la educación. Sin embargo, los talibanes, que consideran que eso no debe suceder porque las mujeres no deben estudiar, llegaron al extremo de querer asesinarla. Ella, a pesar que le dispararon a quemarropa, no murió, después estuvo en Inglaterra y ha logrado un movimiento tal que inclusive el 10 de octubre del 2014 ganó el Premio Nobel de la Paz. Esto además está en un contexto de una gran discriminación, porque en esa sociedad, en ese pueblo, en ese estado, no existen las mejores posibilidades o en igualdad de oportunidades, ni siquiera en forma precaria, para que las niñas puedan estudiar. Esto ha generado un movimiento mundial, en fin, pero vamos al hecho de que sigue existiendo discriminación, falta de igualdad de oportunidades. Lo pongo solamente como ejemplo. Otro ejemplo es el tema de la clitoridectomía, la ablación del clítoris, que se da en muchos espacios, sobre todo en África, Egipto, y que las Naciones Unidas han declarado como una vulneración grave a los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Entonces, cito estos ejemplos únicamente. Estas diapositivas están a disposición de ustedes. Ahí están una serie de datos que los pueden ver ustedes con paciencia sobre la ablación del clítoris, cuánto afecta esto a la persona, a la mujer, a la niña, ¿no? La mutilación genital es algo muy grave y por eso las Naciones Unidas ha establecido una serie de parámetros también para luchar, para lograr la eliminación de esta práctica que vulnera y atenta contra los derechos humanos. Entonces, ¿por qué hablo de estos ejemplos? Porque la perspectiva de género o el enfoque de género parte por reconocer esta realidad. Pero tanto la intervención de nuestra jueza suprema, la doctora Janet Tello, como de la doctora Elvira Álvarez y de la doctora Antonia Sacquicuray, nos han permitido ver que la violencia sigue en nuestro país, que lamentablemente se siguen produciendo violaciones, feminicidios, hay mucha violencia intrafamiliar y también fuera de la familia. Entonces, justamente lo que a nosotros nos preocupa, y en ese sentido es importante este espacio, que además no solamente es un espacio físico, porque nos están viendo a través del Facebook a nivel nacional y también nos han mencionado a nivel internacional. Y entonces por eso queremos expresar estas líneas de preocupación con el objetivo de mejorar las prácticas concretas, sobre todo de las agencias estatales, en aspectos concretos que tienen relación con estos dos aspectos: la violencia contra la mujer y los actos de discriminación. Entonces, voy a permitirme citar como ejemplo un caso real. Hemos anonimizado los datos porque podría pensarse que a veces los espacios académicos solamente nos hacen ver aspectos teóricos, dogmáticos, abstractos, aburridos. No. Acá de lo que se trata, y ese es el gran reto para policías, fiscales, abogados, jueces, es de que nosotros, el conjunto de imperativos del orden jurídico, lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para que las personas que tocan la puerta de este sistema de justicia puedan tener una atención adecuada.
que corresponde a esa delicada, a este delicado contexto de ser víctima de un delito. Tengo entonces acá un pequeño caso en el que una persona X a su hija la empezó a violar desde los 10 años, aprovechando lógicamente que era el padre de esta criatura. Ella tenía 9 años cuando empezaron estas agresiones sexuales. Hasta que un buen día, ya cuando tenía 20 años, la víctima decidió denunciar a través de la fortaleza que le transmitió una tía, que era lógicamente familiar directa. Y entonces, lo curioso es que luego de un juzgamiento en el que declararon personas que conocían de alguna forma de los hechos, intervinieron una perito psicóloga, una perito psiquiatra, habían muchos elementos de juicio. Sin embargo, la menor, al ver que su padre estaba preso, decide, en el contexto del juicio, retractarse y decir: la verdad es que nunca hubo violación. Entre sus explicaciones, expresó que ella no sabía que lo iban a llevar a la cárcel y que le podían imponer una pena de cadena perpetua. Este caso se vio en apelación en una sala, no voy a indicar en qué lugar, sino fundamentalmente lo que nos preocupa. La sentencia emitida por el colegiado que juzgó este caso absolvió por mayoría al imputado. Básicamente sostuvo que, habiéndose retractado la menor, que ahora ya no era menor de edad, no existían elementos de juicio que podrían llevarlos a la certeza para imponer una condena tan grave, que era entre 30 y 35 años, por la relación biológica. Y claro, existió un voto en minoría que sostenía que esa retractación era producto del contexto adverso que enfrentaba toda la familia y que ella consideraba que habían suficientes pruebas para una condena. Un aspecto principal que quisiera mencionar es, a propósito de lo que estamos hablando, caso Campo Algodonero versus México, los estándares internacionales, un aspecto central que quiero mencionar es el hecho de que estos casos no pueden ser evaluados como cualquier otro. Ahí está un poco el tema que nos motivó a nosotros a hablar de un enfoque diferenciado e incluso de interseccionalidad. Diferenciado porque no es igual que cualquier otro. Implica que, como lo establece, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia, existen causas de vulnerabilidad, que pueden ser por tratarse de niños, tratarse de personas con discapacidad, adultos, personas de otras culturas que hablan otros idiomas. En fin, hay muchas causas de vulnerabilidad que pueden juntarse. A eso se llama interseccionalidad. Pero el solo hecho de tratarse de un aspecto de violencia de género, ya desde la Convención de Belém do Pará obligaba a los estados parte a que actúen con debida diligencia para prevenir, investigar
y sancionar la violencia contra la mujer, entendiendo la debida diligencia como herramienta que se utiliza para analizar y medir el cumplimiento de la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos de las víctimas. Lamentablemente vemos casos, situaciones en las que esta debida diligencia es un actuar extraordinario, diferenciado, enfoque diferenciado. Y esto tiene que suceder a nivel de la policía, a nivel de la fiscalía, a nivel de los jueces. Estamos comprometidos en ello. No puede tratarse un expediente de esta naturaleza como si fuera cualquier otro. Y de verdad que nos avergüenza cómo a veces no se actúa diligentemente y se tiene que estar anulando las sentencias. Bien, con el escaso tiempo que nos queda, voy a tratar de incidir en los aspectos más relevantes de este enfoque diferenciado. Podrían preguntarse muchas personas, bueno, la sentencia del caso Campo Algodonero versus México es un caso pues que ha sucedido en México y bueno, a nosotros no nos compromete. O de repente la convención de Belén do Pará es una convención, un tratado más. Y ahí quiero llegar en los pocos minutos que me quedan. Quiero mencionar que nosotros somos parte del sistema interamericano, me refiero al Perú como Estado. Eso significa que tenemos la obligación jurídica como Estado de cumplir el conjunto de estándares y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo en una de las láminas el caso Almonacid Arellano versus Chile, que es todavía del 26 de septiembre del año 2006. Esta sentencia es muy importante. Si bien es cierto por lógica y porque, bueno, si hablamos de tratados, que son contratos entre los estados, se supone que son obligatorios para todos los estados. Sin embargo, no estaba claro que los jueces y los miembros del sistema de justicia deberíamos cumplir siempre, es decir, no solamente la Constitución, sino también el conjunto de tratados y por ende la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que, por ejemplo, las recomendaciones que se hacen en el caso Campo Algodonero versus México es obligatorio no solamente para México, es para toda Latinoamérica. Y acá se implementan una serie de disposiciones. Protocolos tienen que existir de actuación rápida. Es por eso que la Corte Suprema ha emitido también 2 acuerdos plenarios importantísimos que tienen que ser observados, por ejemplo, para analizar la retractación. No porque una persona se retracta, esto ya va a significar necesariamente una absolución de un imputado, porque imagínense ustedes la presión que tiene una niña víctima de violencia sexual, y acá los profesionales hablan del síndrome del abuso sexual infantil, que tiene toda una lógica, un círculo, y donde necesariamente aquella persona que se atrevió a denunciar en un determinado momento, después a ver el drama de su pariente, va a siempre tender a retractarse, y hay que evaluar una serie de cosas. Eso implica debida y extraordinaria diligencia. Pero no solamente es el caso de la sentencia del caso Campo Algodonero versus, caso Almonacid Arellano versus Chile, sino también hay otra sentencia que es del 2011, que es el caso Hellman versus Uruguay, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha establecido que no solamente los jueces están en la obligación de respetar, cumplir, aplicar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estándares incluyen, además, no solo las sentencias que emite, sino las opiniones consultivas, porque la Corte Interamericana también tiene
una función consultiva. Y existen una serie de documentos para el tratamiento de los niños, de las víctimas, de la proscripción de tratos inhumanos, crueles o degradantes. Lo que pasa es que muchas veces, nuestras autoridades, no estoy diciendo que siempre, porque sí hay personas que hacen un muy buen trabajo, eficiente, que implican tutela, pero hay muchas veces que se advierte un desconocimiento. Y es por eso que los promotores, la presencia del pueblo, el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas sobre este tema es sumamente relevante para que se haga respetar en estos escenarios de la justicia. Y solamente para ir terminando, me parece que me queda algo de un minuto, quiero destacar que uno de los aportes de la Corte Suprema es el Acuerdo Plenario 1/2011. Precisamente en la línea de lo que se estableció en la sentencia del caso Campo Algodonero versus México, la Corte Suprema en este acuerdo plenario, en el fundamento 10, reconoce, el acuerdo plenario tiene una vocación normativa, vinculante para todos, y por eso es importante que lo manejen fiscales, abogados, la población, no solamente los jueces, especialmente los jueces y juezas, pero a veces vemos que eso no pasa, no sucede. Por eso voy a permitirme, para terminar, enfatizar qué implica la perspectiva de género. Fundamento 10 del Acuerdo Plenario 1/2011. Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones, adultos, como grupo social, y discriminatorios para las mujeres, incluyendo niños y niñas. 2, que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas. Y 3, que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual, etc. Por eso hablábamos de interseccionalidad. Es decir, muchas veces no solamente estamos ante violencia por un tema de género, sino también por pobreza, por niñez, es decir, por una edad, por la minoría, ¿no? Por muchas razones. Ahí entran también esta población a veces invisibilizada, fuertemente discriminada, los LGTBIQ, sobre quienes la autora Janet, en una suerte también de decisión histórica, ¿no?, ha convocado a que se analice, se converse, para que sigamos luchando por forjar un Estado justo, inclusivo, democrático, y en el que todos y cada uno de nosotros, desde la posición en que estemos, ¿no?, podamos poner un grano de arena. Ojalá que esta aspiración pueda convertirse más temprano que tarde en una realidad y se pueda seguir luchando contra el crimen, contra la discriminación, contra la violencia de todo tipo en nuestra sociedad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Iván Guerrero López. Aspectos prácticos de un enfoque diferenciado e intersectorial en casos de violencia física, psicológica y sexual. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán con el tema Derechos de la persona con discapacidad desde una perspectiva de género. El doctor Jorge Luis es juez constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Buenas tardes a la concurrencia. Van a disculparme la pésima voz que traigo esta tarde. No es por culpa de una mala noche. Quiero saludar también a la mesa, especialmente a la doctora Janet Tello, que está a cargo de las principales, yo diría, más adelantadas comisiones del sistema de justicia. Y digo más adelantadas porque
hablar de derechos de personas con discapacidad, de derechos de la mujer, de los derechos de las personas que tienen el acceso más difícil a la justicia, es estar adelantados, porque por mucho tiempo la justicia solo fue para algunos. Y entonces debe ser para algunos y algunas. La justicia debe empezar a ser para algunas minorías también. No se les ha visto, no nos hemos enterado por mucho tiempo de que existen personas con discapacidad, no nos hemos enterado por mucho tiempo de que existen personas con diferente situación socioeconómica, y hemos creído que la justicia es para todos porque en el libro está así. Pero sabemos todos, desde nuestro lugar, desde nuestra humilde percepción, que la justicia no siempre ha sido para todos. Bueno, y en esta situación es que voy a incidir precisamente un tema en el que vamos a encontrar una intersección. Estamos hablando de intersección, está de moda la palabra. Es decir, aquel punto en el que se encuentran dos fenómenos, y en este caso de doble crisis, de doble discriminación. Uno por ser mujer y otro por además tener una situación de discapacidad. Pero primero vamos a ver qué cosa es género y qué cosa es, o más exactamente, qué cosa es perspectiva de género y qué cosa es discapacidad, porque a veces no lo podemos tener claro o porque hay que reafirmarlo aún cuando lo sabemos. A veces se ha pensado, por eso lo digo, que la perspectiva de género, por ahí le llaman ideología de género, se cree que es el intento de que las mujeres estén por encima de los varones o que se borren esas situaciones. Y el tema no es ese, el tema simplemente es que hay que reconocer que la historia la hemos hecho los hombres y las mujeres, o las mujeres con los hombres. Estuvieron presentes siempre, ¿no es cierto? Y hay muchos actos que a veces lo han hecho solo las mujeres, pero que la situación social no la ha generado, no la ha reconocido. Ese es el texto que lo señala la señora Juana Camargo, una conocida estudiosa de este tema. Pero jurídicamente, ¿para qué nos interesa esa visión, esa perspectiva de género? Esa perspectiva de género nos sirve como una herramienta o mecanismo de análisis que busque explicar este fenómeno que existe de desigualdad entre hombres y mujeres. Esta inequidad, porque no solamente es desigualdad, inequidad quiere decir que no hay equilibrio, ¿no?, entre el hombre y la mujer, porque a veces por el mismo trabajo no se le paga igual, porque a veces más adelante le voy a comentar esto. Se dice que en nuestro país, formalmente, los hombres y las mujeres ganamos iguales. Pero cuando se han hecho las encuestas de cuántos son los ingresos de las mujeres y de los varones por el mismo trabajo, se ha determinado que las mujeres siempre ganan menos. Y que además las mujeres siempre trabajan más tiempo, ¿no? O sea, por el mismo trabajo y por más tiempo ganan menos, ¿no? Entonces, eso se llama inequidad, ¿no? El que a veces porque el esposo se cambia de lugar de trabajo, la familia tiene que seguir, pero si la señora se cambia de trabajo,
lo más probable es que tenga que consultar primero, ¿no? Y probablemente el hombre le diga, ya Cholita, ya te voy a ir a visitar, no te preocupes, ¿no? Si es que la mujer finalmente decide irse, y tendrá que irse seguramente con sus hijos, ¿no? Entonces, eso se llama inequidad. Y lo vamos a interseccionar, lo vamos a relacionar con el tema de la discapacidad. Entonces, veamos qué es discapacidad. En términos generales, el concepto del diccionario, digamos, es una falta, una limitación de una facultad física o mental, ¿no?, de toda persona, que le puede ocurrir a cualquier persona. Aquí el señor no puede moverse con sus pies y viene con una silla de ruedas, pero hay otro tipo de discapacidades también, ¿no? Hay discapacidades sensoriales, las personas que no ven, discapacidades intelectuales, personas que no pueden pensar igual que nosotros porque tienen una esquizofrenia, un retardo mental, ¿no? Los chicos Down, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de discapacidades en general es un conjunto de situaciones que a veces a la persona no le permiten desarrollarse igualmente que todos los demás, ¿no? Esto le llamamos discapacidad. Pero en términos legales, en el Perú tenemos una definición todavía bastante escasa, por eso he preferido tomarla de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención internacional. Esta convención, además de la descripción que hacíamos hace un momento de las deficiencias físicas o mentales o intelectuales, dice que al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. ¿Qué quiere decir? No solamente es el hecho de que no puedan movilizarse por sus propios pies, sino que cuando se movilizan con una silla de ruedas, le va a ser difícil al señor subirse aquí si es que alguien no lo carga, porque aquí no hay una rampa, ¿no? Eso se llama una barrera. Yo he llegado un poco tarde respecto de mis colegas, me trepé por las escaleras y me senté en mi sitio tranquilito. Si el señor hubiera llegado, hubieran tenido que venir dos, seguramente varones, ¿no?, cargarlo, posesionarlo, y etcétera, ¿no? Entonces eso se llama barreras. Entonces hay que entender que la discapacidad no solamente está en la persona, la discapacidad también está en toda nuestra sociedad, en nuestra arquitectura, en nuestro sistema. Este es un edificio antiguo, no se construyó pensando en ellos porque el derecho para ellos todavía no existía. Felizmente tiene ascensor, ¿no? Muchos edificios en el Perú están construidos sin rampas y sin ascensor. ¿Cómo suben esas personas? Por sí mismas. No hay forma. Eso se llaman barreras. Pero las barreras no solamente están para las personas con discapacidad física, también están para las personas con discapacidad visual. Yo tengo unos lentes, también se llama discapacidad, muy leve, y con esa ayuda yo puedo ver bien. Pero hay personas que tienen esto más intensamente y no pueden ver, ¿no? Hubo un caso del tribunal que llegó al Tribunal Constitucional que dos personas invidentes, o sea, que no podían ver, querían entrar a la tienda Plaza Vea, y en la Plaza Vea le dijeron, usted entra sin los perritos. Pero sin estos perros yo no puedo ingresar a la plaza, al mercado, porque son mis guías. Y entonces la tienda le dijo, no, las mascotas no entran, que no son mascotas, son guías. Estos son perros altamente entrenados que no van a coger la salchicha, no se preocupe, ¿no? Están altamente entrenados, me van a obedecer y yo voy a ser guiados por ellos para escoger lo que yo considere, porque el resto de cosas lo puedo hacer, pero necesito esta ayuda.
Y la tienda le dijo, no, porque además se le pueden caer los pelos a ese animal y puede un solo pelo caer en un producto que yo vendo y la gente me lo va a rechazar. Oiga, y la gente que tiene perros y viene con sus perros, con los pelos llenos de ellos, ¿no se les caerá un pelo también? O sea, razones contra razones. Hasta que el Tribunal Constitucional dijo, mire, no se trata de que incluso usted, como tienda, como dueño de tienda, le puede poner de repente una persona que le sirva de guía. Pero esta persona necesita su personalidad, su independencia, su intimidad, por último, para escoger lo que le dé la gana sin tener una persona que esté a su lado. Porque no es un ratero, ¿no es cierto? Y entonces yo autorizo, dice el Tribunal Constitucional, que ingrese esta persona siempre que su perro, por supuesto, esté bien entrenado, ¿no? Y entonces la sentencia regresa al juzgado y le dice, señores Plaza Vea, el juez del juzgado dice, señores Plaza Vea, cumplan con esto. Y la tienda se le ocurre otra barrera. Dice, que no se preocupen, que vengan cuando quieran, por si acaso, que traigan la copia de su sentencia, ¿no? Que se identifiquen con su DNI y los dejo entrar. Entonces, va a ir cargando su sentencia cada vez que vaya a la Plaza Vea, bajo el brazo. A mí me pareció es un absurdo. Entonces, lo que se ordenó, diga, oye, usted va a aprender. De aquí en adelante, ponga usted un letrero en la puerta de todas sus tiendas que diga que aquí se permiten el ingreso de las personas con discapacidad, sí o sí, sin necesidad de ninguno de estos elementos. Bien, entonces, esto se llaman barreras, y estas barreras son sociales, no son de la persona con discapacidad. Bien, vamos entonces a decir, ¿y dónde es que empieza esta intersección? En la ley todavía no en el Perú. Pero igual esta convención, vamos a continuar con la convención, ya previno este tema y dijo que los países deben garantizar y comprometerse a velar por los intereses de estas personas con discapacidad cuando tengan estos problemas, para velar por su igualdad, ¿no? Y el año pasado, más o menos en esta fecha, creo que el día 17 en adelante de noviembre, se reunió, hubo una reunión de la CEPAL en Chile. La CEPAL es un organismo de las Naciones Unidas que también se preocupó ya por este tema y hubo un pronunciamiento, ¿no? Y empezó a ver, ¿y cuántas personas con discapacidad tendrán que ver con estos derechos? Y nos hemos encontrado con que en el mundo, más o menos, o sea, no solamente en el Perú ocurre esto, en el mundo más o menos hay el 10% de personas con discapacidad. O sea, no son unos cuantos, son mucha gente, ¿no? Es una población considerable. El Perú tiene 31 millones de personas. Y entonces nos vamos a encontrar con que si además de las personas, además de tener una discapacidad, son mujeres, vamos a encontrar que van a tener una doble discriminación, o esa discriminación, como decía hace un momento, se potencia, porque al discriminársele doblemente, se le relega doblemente, ¿no? Este es un censo del 2012, ustedes pueden ver ahí el cuadrito. En el 2012 se decía que en el Perú había un 5.7% de personas con discapacidad, censo del INEI, datos oficiales. A ver, un momentito. Y este es el censo del 2017. Y se dice ahí que hay 3 millones de personas con discapacidad. 10%, 10.4%. ¿Qué habrá pasado entre el 2012 y el 2017? O sea, ¿se han duplicado las personas con discapacidad?
¿Ustedes creen? No. Sencillamente hemos empezado a contarlos mejor porque hace solo 5 años, tanto el censador como la persona censada se sentía estigmatizada, se sentía discriminada y prefería hasta ocultar que en su familia había una persona con discapacidad. ¿No? Entonces, ahora nos estamos abriendo porque estamos empezando a hablar de que estas personas tienen derechos y entonces empezamos a decir, bueno, sí, aquí hay alguien más, ¿no? Hay que contarla. Y entonces no es que se hayan duplicado el número de personas con discapacidad, sino que simplemente estamos empezando a reconocer y nos damos cuenta que ocurre como en todo el mundo. Hace un rato decíamos que en esta reunión de Chile el año pasado habían contabilizado en el mundo un 10%, y estamos coincidiendo que en el Perú también hay 10%. Es una estadística mundial. Estos igualmente son unos datos según sexo. Y vamos a ver la línea azul, creo que son los varones, y la línea roja son las mujeres. El número de personas con discapacidad es más o menos igual, ¿no? Hay más o menos la misma cantidad de mujeres y varones en esta situación. Perdón, este es el... Como vemos ahí, el número de varones y el número de mujeres es casi el mismo en ese cuadrito que podemos ver en el 2012. En el 2017, esta historia se repite y vamos a ver que también es el mismo número. O sea, en esa parte sí la contabilidad estuvo más o menos hecha. Y además ahí vamos a ver los tipos de discapacidad que hay. Discapacidad para ver, discapacidad para oír, para moverse o caminar, etc., ¿no? Y vemos que la principal discapacidad es para ver. O sea, las personas ciegas. Y aquí empiezan los problemas de inequidad. Y vamos a ver esto en el nivel educativo. Si vemos la tabla de varones y tabla de mujeres, encontramos que con primaria hay 69% de mujeres y de varones 58%. Eso porque hay más con secundaria de varones que de mujeres. Y con educación superior cada vez más y la tabla se va invirtiendo. Lo cual quiere decir que probablemente las mujeres van menos a la escuela. Mejor dicho, las mandan menos a la escuela, ¿no? O al colegio o a la universidad. Y luego vemos que el nivel de educación de las personas con discapacidad frente a las personas que no tienen discapacidad también es inmenso, ¿no? En la línea rosada podemos ver que las personas con nivel inicial es alto en personas con discapacidad, pero al final, a la superior, vamos a ver que llegan muy pocos. La mayor parte de las personas con discapacidad se quedan en el nivel primario, en el nivel inicial, un poquito más en el nivel primaria, y va disminuyendo y muy pocas personas llegan a los niveles superiores. Igual cuando se va al trabajo. Cuando se va al trabajo nos encontramos que la mujer y el hombre tienen problemas de discapacidad, pero aquí encontramos un dato curioso. El número de mujeres y de hombres que van a trabajar es más o menos parejo. O sea, que a pesar de la discapacidad, las mujeres se van a trabajar. ¿Por qué? Porque es más difícil encontrar una mujer limosneando que un varón. Las mujeres encuentran alguna forma y van a ver que en el mayor caso de los trabajadores son independientes. O sea, se buscan o se inventan la chamba. Bueno, consecuencias jurídicas de esto. Vamos a pensar que existe un sistema jurídico que es un conjunto de leyes
y que al comienzo habíamos dicho, pensamos que a veces están hechos para todos, porque la ley, la Constitución dice que todos somos iguales, ¿no? Pero vemos que no es así. Y encontramos que hay una realidad diferente, que una mujer con discapacidad sufre doblemente la discriminación, que tiene menores derechos, que hay mayores barreras, que hay una mayor dependencia y hay un mayor estigma. En esto quiero detenerme un segundito. ¿Qué es el estigma? El estigma es que a veces pensamos que una persona con esquizofrenia siempre es peligrosa. No siempre es así. Pueden haber personas con esquizofrenia peligrosas. Pueden haber personas sin esquizofrenia que también son peligrosas, ¿no? Pero el estigma hace pensar que un loco siempre es peligroso, ¿no? Y entonces vamos a tener que ver que nuestro sistema jurídico está construido de un sistema normativo, de un sistema estructural y un sistema cultural. Lo normativo son las leyes. Lo estructural son las instituciones, los procedimientos, etc. Y lo cultural es cómo nosotros pensamos como sociedad. Frente a ello tenemos las respectivas tareas, ¿no? En lo normativo nos queda un largo camino, ¿no? De generar leyes, de generar normas, de generar resoluciones y también sentencias, ¿no? Que reconozcan los derechos de las personas con discapacidad, y más aún si son mujeres. En lo estructural, pensar lo que está empezando a pensar recién, por el impulso de la doctora Janet, por ejemplo, que hay que traerlos aquí para que vean más de cerca a la justicia, ¿no? Que hay que incorporarlos en nuestras resoluciones. Eso es lo estructural, el procedimiento, ¿no? Y en lo cultural es tarea para todos. Ya me han avisado 2 veces que se me acabó el tiempo. Y por tanto les debo decir que es importante que haya un análisis general y específico, ¿no? No basta con decir que todos somos iguales, no basta con que la Constitución sea tan bonita y diga todos los peruanos somos iguales. No, hay que pensar que somos todos los peruanos y las peruanas, que todas las personas con capacidad y también las personas con discapacidad, ¿no? Que si tienen que ingresar a un trabajo hay que tratar de igualarlos, ¿no? Porque si la persona con discapacidad tiene de repente la misma capacidad para pensar, porque lo que le falta es otra capacidad, hay que tratar de darle la ventaja que no tiene, ¿no? Y por eso ya, bueno, en eso hay, por ejemplo, una norma que dice que le dan 5 puntos en los concursos para el Estado. Pero ese es el empezar. Hay muchas cosas más que ver, ¿no? Y en cuanto a la discriminación, hay una doble discriminación también, ¿no? Hay una distinción, una exclusión, una restricción, ¿no? Por el sexo y por la discapacidad. Vamos a lograr entonces en el futuro, ¿pero cómo? Con el esfuerzo, con la presencia de todas las personas, de todas las mujeres, de todos los hombres. Muchas gracias. Vamos a agradecer las brillantes exposiciones que han sido el día de hoy compartidas con ustedes por esta experiencia que hemos vivido en Colombia. Hemos querido de esta manera trabajar lo que es el enfoque de género, la incorporación de la perspectiva de género, que ya se ha dicho, no voy a repetir, no es una mirada solo de mujeres, es una perspectiva por la igualdad, una perspectiva por la igualdad. Quiero agradecer por ese interés que han tenido en fortalecer sus conocimientos, que va a servir especialmente a quienes trabajamos desde la institución, ¿no? Para fundamentar mejor las decisiones, o sea, sirve para enriquecer nuestro razonamiento jurídico, buscando esa igualdad, para, con nuestras decisiones, procurar
que la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres no sea la constante como lo fue hasta hace algún tiempo. Y dicho por la propia Corte Suprema tiene mucho valor, o sea, no es algo que se nos ha ocurrido. La Corte Suprema ha dicho, hay impunidad porque no se ha trabajado en base a la perspectiva de género, especialmente en los casos de violencia sexual. ¿Cuántas absoluciones han habido? ¿Cuántas? No voy a hacer otra charla, pero tenemos que reflexionar. Los feminicidios a la orden del día. Y decía la doctora Sakikuray, en Ciudad Juárez, los feminicidios se presentaban a diario, prácticamente como 10 a 11 mujeres mensuales están siendo asesinadas. 4 niñas diariamente salen embarazadas o se convierten en madres. Producto de relaciones sexuales, no solamente incestuosas, sino por la violencia, por la fuerza. Es decir, o sea, no nos alcanza ni la imaginación, las formas de violencia en la maternidad, la violencia obstétrica, cuando dice, bueno, ahora sí, te gusta hacer tal cosa, ¿no? Y ahora entonces que estás por dar a luz, aguanta, y todo lo que sabemos que se dice. Bueno, miles de ejemplos, miles. Y solo quiero agradecer, como digo, a nuestros expositores y quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes porque estoy segura que juntos vamos a seguir trabajando para fortalecer también ese rol del juez y de la jueza, en este rol que de repente la Constitución no nos obliga, pero que sí, como parte del Estado, hemos asumido en función de prevenir, garantizar, respetar, proteger los derechos fundamentales de las mujeres, que tiene como objetivo el acceso, el verdadero acceso a la justicia de estas poblaciones vulnerables, de mujeres cuando son víctimas de violencia, en condiciones de igualdad, superando barreras, superando escollos y empezando por la cabeza de los jueces y jueces que tienen que resolver con enfoque de género. Y ahí involucro a los trabajadores y a las trabajadoras que son nuestros brazos derechos y que están allí también para advertirnos cuando los jueces y las juezas podamos fallar de manera distinta, porque también ustedes ya están siendo capacitados en esa línea. Bueno, vamos entonces a terminar el evento agradeciendo y estando acá siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias.